Felipe Montes. Hola, estimados amigos y amigas, bienvenidas a la presentación de este libro de Sibelius Fractal del maestro Alejandro Aldana. Es un gusto para mí darles la bienvenida en este festival literario virtual en homenaje al maestro José Falconi, quien estará con nosotros en la presentación de este magnífico libro. Y voy a tener el gusto de presentar, está con nosotros maestro Felipe Montes. Bienvenido, Felipe. Maestro José Falconi. Bienvenido, maestro Falconi. Y el maestro Alejandro Aldana. Bien. Voy a iniciar con Felipe Montes, novelista, cuentista, poeta, nació en Monterrey y construye desde los 13 años un extenso poema narrativo titulado Monterrey, en cuyo universo condensa los mitos y la vida cotidiana que coexisten en la ciudad donde él nace y en la región. Es un amante de su región. A lo largo de su carrera ha recibido numerosos premios y reconocimientos, entre los que destacan el premio Pergamino Juan Rulfo de la AEPECH, distinción y beca del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, reconocimiento a la vida filantrópica y liderazgo por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, beca de la editorial digital también por el Instituto Tecnológico de Monterrey, un homenaje individual en la Casa del Libro en la Universidad Autónoma de Nuevo León, una distinción y beca del Sistema Nacional de Creadores por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y distinción y beca del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Nuevo León, distinción y beca del Centro de Escritores, Premio Nacional de Poesía por el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey. Sin más preámbulo, bienvenido Felipe Montes. Gracias. Gracias. Bueno, pues estoy agradecido contigo, Didier, siempre, y en esta ocasión especialmente agradecido con el maestro José Falconi. José, de veras que es un gusto estar gozando bajo la sombra de tu grandeza. Muchas gracias. Gracias. Por aquí y por hacer posible todo este esfuerzo que Didier y un equipo grande están realizando. Te mando un abrazo desde aquí y un aplauso, no sé bajo qué formato se puede hacer, José, pero de veras es todo un honor. Y bueno, y el festejado es el único que tiene el micrófono apagado, como que está listo para recibir todo tipo de elogios. Bien, voy a procurar ser breve, pero es difícil porque este libro es breve y sustancioso, es de muy alto peso molecular, es decir, por cada centímetro cuadrado de página tiene un montón de imágenes, un montón de ideas, referencias que quiero distinguir en su mayoría. Entonces voy a proceder a leer un primer párrafo, ahorita les digo por qué. Luego voy a hablar acerca de lo que esta novela ha representado para mí. Luego hablaré acerca de esas referencias, ecos, autores que me ha evocado, que estoy seguro de que coincidiremos Alejandro Aldana y yo con respecto a muchas de esas lecturas. Luego otra vez lo que la novela ha sido para mí en una especie de resumen final. Y quisiera terminar con otro párrafo que si José Falconi o si Dier quisieran leerlo, pues sería preferible porque creo que leen mucho mejor. Bien, en la página 35, para aquellos que tienen el libro y para el público que ya lo tiene comprado y si no, para que lo compre lo antes posible. La página 35 del libro, aquí lo tengo. Tenemos un párrafo inicial que, fíjense bien, habla acerca
del papel, de la función que tienen las personas que hacen reír, en el caso específico de esa época, una especie de medioevo modificado, alterado, la función de las personas que hacen reír a otras personas. Pero creo que ahí se coló de manera muy, muy hábil, no sé si discreta, pero sí de manera muy brillante, la idea de vocación literaria que mantiene Alejandro y que al menos en caso de este humilde lector hizo un eco tremendo. Bueno, es más, desde aquí podemos empezar. Maestro José Falconi o doctor Didier, ¿quisiera alguno de ustedes o están posibilidades de leer el primer párrafo de la página 35, que es capítulo 7, o no cuentan con el texto a la mano? Yo no tengo el libro a la mano, Felipe. No lo tienes a la mano. No. Muy bien, muy bien. Y Didier creo que está ahorita preparando alguna otra cosa. Entonces lo leo yo para que no lo lea Alejandro. Dice así el capítulo 7, primer párrafo. Edmundo Piler se puso en pie. Caminó unos pasos en silencio. En el horizonte se alcanzaban a ver los primeros rayos del sol de un soplo y apagó la vela. Y dice, y lo pone Alejandro entre comillas, ¿seremos por siempre perseguidos? La gente cree que la risa o la literatura la trajo el diablo disfrazado con la máscara de la alegría. Según ellos, detrás de las carcajadas existe mucho dolor. Los hombres sabios deben comprarse la máscara de la seriedad, pues la verdad, dicen, es sobre todo seria. Yo ya estoy viejo. Muchos años he pasado en esta tierra y sé perfectamente que la risa o la poesía es el triunfo sobre el miedo. Por la boca del bufón o del poeta o del escritor pueden caer los reyes. La risa es un instrumento de guerra, un arma contra los otros y contra nosotros mismos. El maestro sonrió para sí, avanzó por la vereda de arcilla, cantando una vieja canción de caminantes. Los tres granujas simplemente lo siguieron pensando en las palabras del anciano. Los tres granujas pueden ser los lectores o pueden ser las personas que están en los talleres que todos nosotros hemos coordinado. Y bueno, quise leer eso como un homenaje a la vocación literaria, querido público, maestro Falconi, Didier y Alejandro, porque me parece un libro lleno de enigmas, lleno de sabores, con una serie de influencias tan interesantes, bueno, de influencias según mi lectura o de ecos. Creo que sería más oportuno hablar de resonancias en la mente de algunos lectores. Y antes de pasar a eso, les digo, para mí esta novela ha sido una alegría. Una novela que me llegó hace apenas 3 días y que fácil se lee en una sentada, que yo leí en 3 sentadas para gozarla mucho más, para tener paciencia, para saborear, para degustar cada párrafo. Y que me ha aportado una vivencia estética sumamente elevada. No es una novela que se base exclusivamente en la trama, como muchas de las novelas comerciales que vemos por ahí. Esta, aparte de tener una trama excelente, porque yo la calificaría en primer lugar como una novela de aventuras, una novela corta de aventuras, menos de 70 páginas. Esta novela corta de aventuras no nos lleva por la peripecia física, o no exclusivamente, sino por la peripecia sentimental, emocional, íntima, por una serie de pasadizos que son sueños o sobre todo que son juegos que se van prolongando y ramificando y que de una manera siempre indirecta, de una manera oblicua, diría Alfonso Reyes, nos ofrece una vida alternativa fractal. Es decir, de cada una de las vertientes va surgiendo una aventura distinta en un ambiente parecido al anterior, pero siempre disímbolo, siempre más rico, siempre más extraño, hasta llegar a un final que ese no lo vamos a leer aquí ni lo vamos a platicar, pero que me encanta y que es un final que hay que releer. Es decir, aparte de ser un final de esos bomba, es una conclusión que nos deja ciertos bucles rodando en la cabeza. Y es
bueno, sobre todo la última media página, que es extraña, es infantil, tiene ecos de los hermanos Grimm o de Hans Christian Andersen, y bueno, y de otros. Y aprovecho esta referencia que hice para empezar a hablar de estos ecos que fui encontrando o que fui asignando quizás. Bien, de las lecturas a las cuales me dio rebote en la novela, que ya vuelvo a mostrar la portada, Sibelius Fractal, bueno, que creo que se ve al revés por alguna causa, ¿no? Creo que empezaré por algo por lo que no pensaba empezar, que es la libertad como la entiende César Aira, por ejemplo. Yo no sé si tú te llevas bien, Alejandro, con la literatura de César Aira o con el autor. ¿Sí? Ah, bueno, ahí la tiene. Voy a ir anotando mis puntos acá. Alejandro Aldana y César Aira ven la literatura como algo que no tiene absolutamente ningún límite. Un arte cuyas reglas la ayudan a potenciarse y a ofrecernos una diversión bestial. Y aquí menciono la diferencia que hay entre el juego de damas inglesas y el juego de ajedrez. Es decir, Alejandro Aldana, así como César Aira y como otros, quizá como Lawrence Stern, se imponen una mayor cantidad de reglas, o bueno, el público en general le llamaría reglas, pero habría que llamarlas oportunidades. Es decir, el autor, este autor que es nuestro agasajado hoy, se impone una serie de reglas que no sirven para limitarle la libertad, sino para potenciarla, para llegar más lejos, para que no nos expliquemos cómo rayos llegó a esa conclusión. ¿Por qué nos puede sorprender no solo de un párrafo a otro, de un capítulo a otro, obvio, sino de una frase a otra en ocasiones, ¿no? Sin perder una hilación. Sabemos que Alejandro Aldana sería capaz de narrarnos una microhistoria en cada frase, y de pronto lo hace en una sola frase, pero aquí, a la vez que hay una microhistoria en esa frase, hay una hilación con respecto a la frase anterior, la frase que sigue, y en macroliteratura, pues, una hilación entre capítulo y capítulo. Tengo la curiosidad de saber si hay alguna hilación similar, un juego fractal similar entre esta novela y el otro montón de novelas que ha publicado Alejandro Aldana. Sería bueno para la interacción dentro de unos minutos saber eso, si el juego que estamos descubriendo en Sibelius Fractal abarca al resto de las novelas o hay un cierto hilo conductor y cuál es su naturaleza. Muy bien, César Aira. Voy a brincar también a películas, aunque en general me gusta más mencionar las influencias de libros. Hay un conjunto de películas que tengo yo en un cierto archivo aquí a mi derecha, son pocas, en que el mundo que aparenta ser el real y el mundo que aparenta también originalmente ser el fantástico se van entremezclando, según yo, en una herencia bien asimilada de Silvia y Bruno, aquel libro no tan conocido de Lewis Carroll, en el cual, así como hay un agujero en un jardín en Alicia, acá hay otro pasadizo similar, con la curiosidad de que en un rato de lectura en Silvia y Bruno ya no sabemos bien cuál lado era cuál. Entonces, como herencia, decía, de ese libro, se tuvo la grabación, según me pareció aquí. Claudia, ¿estás por ahí? Sí. ¿Sí? ¿Seguimos grabando o...? Sí, usted sigue ahorita, Correcto. Sí. Bien, estas películas que quiero mencionar son Mirror Mask, cuyo guion es de Neil Gaiman, El imaginario del Dr. Parnassus, del incomparable Terry Gilliam, Sucker Punch, del ahora tan reconocido, ¿cómo se llama? El director, bueno, el que ahora dirige la Liga de la Justicia, Zack Snyder. The Fall, de Tarsem Singh, y el par de películas El cielo sobre Berlín y Tan lejos, tan cerca, que son obras en las que ángeles y otros seres fantásticos están involucrados, pero que no se podría decir que son obras fantásticas, y sería una tentación decir que Sibelius Fractal es una novela fantástica
Sí, es una novela fantástica como adjetivo calificativo para evaluar su enorme calidad, pero la fantasía, la imaginería que invierte Alejandro Aldana se sustenta en una serie de posturas filosóficas que por ahí encontré a Heidegger, según yo, para seguir adelante y llevar a cabo sus disquisiciones. Segundo grupo de rebotes de resonancias. Rayuela, La vida, instrucciones de uso y Las mil y una noches, en el sentido de que entramos por un pasadizo, encontramos un cierto tono de historias y llegamos a otro pasadizo y llegamos a otro tono de historias. En el caso de Rayuela, bueno, la lectura ya ven ustedes que puede ordenarse de diferentes maneras. Estoy seguro de que en Sibelius Fractal también, aunque no es esa una invitación expresa del autor, ni de parte de mía, de este lector. En cambio, en La vida, instrucciones de uso de George Perec, sí tenemos un antecedente en el cual tenemos, en el caso de Perec, los compartimientos de un mismo edificio, lo cual puede hacer la novela menos rica que Sibelius Fractal. Y en el caso de la novela del maestro Aldana, sí tenemos ese colorido que nos lleva a la realeza, a un palacio, a un campo, ambientes más bien que actualmente corresponderían a Reino Unido en sus épocas antiguas, y que se parecen más a los ambientes de obras como El Quijote o Gargantúa y Pantagruel, en donde hay viaje, hay cambio, hay respuesta inesperada por parte de los habitantes de un lugar, peligro por parte de las comunidades, peligro que se cumple, cuya amenaza se cumple, pero una serie de alegrías que nos sirven ahí para un contraste enorme. Luego recordé la prosa de mi buen amigo David Toscana, Santa María del Circo, sobre todo en los pasajes en que el maestro Aldana habla acerca de la vida íntima, diría yo, de los cirqueros, de los saltimbanquis, de los acróbatas, que algunos pertenecen al equipo titular y otros se atraviesan por ahí y los vamos conociendo. Entonces, un saludo ahí para David Toscana con su Santa María del Circo, que se encuentra en este momento en Portugal o en España. Bueno, la presencia del tarot, y claro, esto nos remite a un montón de autores, si a Salvador Dalí por un lado o a Alejandro Jodorowsky por otro, no solo autores enloquecidos como ellos, pero bueno, en este caso la referencia es únicamente a través del tarot, que tiene una función importante dentro de todo esto. Me acordé mucho de Manuel Mujica Lainez, de Subo Marzo, bueno, que es el único libro que he leído de él, y de cómo Sibelius Fractal logra su imaginería no solamente en la enorme riqueza que aporta a los personajes, sino en los ambientes. Hay unas descripciones ahí que, bueno, lo voy a decir de una vez, que compiten con las de Carpentier y que aprenden de las de Góngora en sus poemas más importantes, sobre todo en el Polifemo y en Las Soledades. Hay muchos ejemplos ahí. Bueno, me atrevo a decir que si abren ustedes el libro al azar, en la página en la que estén, va a haber una serie de descripciones no solo bien hechas, sino espléndidas. Los ambientes son enjollados. Los techos, hubo uno por ahí, tiene una altura de 6 metros, por ejemplo. Los paisajes son enormes, las ropas son ricas. Cuando el grupo de cirqueros se pone a comer y que casi se le olvida ante quién va a actuar, goza de una mesa riquísima, de un banquete extraordinario que el autor no se limita en describir, no le dedica muchas páginas, no es como Balzac en ese sentido, tampoco se conforma con darnos una sola frase o una pincelada, que podría haberlo hecho también, sino que con un equilibrio que oscila entre los 4 y los 10 renglones, nos presenta ese tipo de ambientes. Han de ser unos 20 a lo largo de la novela, y todos son así magistrales, todos están llenos de realeza literaria, de realeza, no estoy diciendo realismo. Bueno, luego vamos a ver, sí, el lenguaje es muy elegante y a la vez es muy directo. Los capítulos son chicos, uno puede leer uno diario y degustarlo en la noche y quedarse dormido con ese ambiente, a veces triste, a veces hasta trágico, a veces lleno de alegría y de color, de juegos, de amor materno,
Es muy hermosa la experiencia. Tenemos, ya habiéndola leído completa, que son una serie de narraciones breves, engarzadas en un gran marco majestuoso. Es decir, no es para nada un libro de cuentos, ni siquiera un libro de cuentos que se esforzó por ser novela. Es una novela que, como en la mejor tradición, Quijote, Mil y una noches, Lawrence Sterne, las aventuras del caballero Tristram Shandy, Gulliver, Robinson Crusoe, nos ofrece una serie de pasajes bien hechos, cada uno es una columna fuerte que sostiene la enorme cúpula del sistema de esta novela. Es una novela hecha con mucho cuidado, con mucha alegría, así la leo yo, y con una visión muy amplia. No es una novelita, ¿verdad? Que también hay novelitas muy, muy bonitas, muy a gusto, pero esta es una novela inmensa que es corta en su extensión. Tenemos luego, bueno, recordé una película cuyo título no viene a mi memoria todavía. Aquella película en la que un personaje termina siendo, y eso se sabe hasta el final de la película, termina siendo todos los personajes que aparecieron, ¿no? No ese es el caso, por eso me atrevo a decirlo aquí en la pantalla. No es que sea así la cosa, pero van a encontrar ustedes juegos muy, muy de ese estilo, juegos lógicos creados por una mente que posiblemente ama la matemática. Hay también referencias bueno, no hay referencias en el libro, hay ecos de pintores, empezando por nuestro muy admirado El Bosco, Bruegel, y de los actuales Daniel Lezama, el mexicano Daniel Lezama, que hace algunas obras en torno al niño Fidencio, o a la mexicanidad, o algunos otros temas muy interesantes, o al alemán Jonas Burgert, por esa profusión de colores, la presencia directa de arlequines, por ejemplo, de acróbatas, saltimbanquis, pero también de gente enferma, que aquí también tenemos ese ambiente de la peste, ocurriendo, colándose por muchos de los rincones, advirtiendo en ciertas figuras arquetípicas muy del tarot, pero muy creaciones originales, no son las figuras del tarot, eso sería otro tipo de obra. Y con respecto a los románticos, encuentro aquí ese deslizamiento casi erótico con el que cuentan las obras de Hölderlin, de Jean Paul y de Novalis, por ejemplo, ¿no? El capítulo corto, bien descrito, bien macizo, con una pequeña historia que nos va acariciando más que nada, más que golpeando, y los golpes vienen generalmente al final de cada capítulo. Los finales, por cierto, son fabulosos. Así como hablé del final de toda la novela, el final de cada capítulo es una delicia. Es decir, es claro para mí que hubo un trabajo además transversal para retrabajar con los inicios y sobre todo trabajar con los finales. Tenemos aquí también bonitos recuerdos de Humberto Eco y de Calvino, que creo que me atrevo a afirmar, a aventurar, que el alma de Alejandro Aldana pertenece sobre todo a esa familia, es decir, que son quizás sus parientes más cercanos, Humberto Eco e Italo Calvino. Porque son novelas históricas, pero así como hace un rato descarté la catalogación de Sibelius Fractal como novela fantástica, o exclusivamente como novela fantástica, en este caso también sería muy, muy romo catalogarla como una novela histórica. Es una novela que aprovecha la historia como le da la gana. Estoy seguro de que muchas de las referencias históricas a mí se me escaparon en esa lectura. Creo que no se me escaparon las sospechas, es decir, aquí hay algo, pero sí se me escapa el destino de esa sospecha o la solución de esa sospecha. En mi segunda libreta, porque leí la obra en dos lugares diferentes, tenemos, bueno, a Lewis Carroll, que con esas aventuras de Alicia, decía hace un rato, como Gulliver o Robinson, pero en un extremo de fantasía utilizada con fines filosóficos y estéticos, pues no cabe duda de que está sonriendo donde quiera que esté, porque ya ha leído esta novela al menos 2 o 3 veces. Sobre Heidegger encontré pues una afirmación, una disquisición que hace, ya no me acuerdo si el protagonista o el capitán del grupo de cirqueros, de quien acabamos de leer el fragmento,
en que se pregunta con respecto a las palabras y al lenguaje. Y dice, bueno, es que hubo un momento en que el lenguaje y las cosas se separaron, ¿verdad? Recordamos el ser en el tiempo, o recordamos las palabras y las cosas, ¿verdad? Con Sartre. Y dice, y cuando las palabras tomaron su propio derrotero, empezaron a crear, no sé si lo dice así, pero a crear nombres o a designar objetos que no existían en el mundo real. Esa creo que es la búsqueda de esta novela y quizá del autor en general. Recordé unos cuentos de Edgar Allan Poe que también son de los menos conocidos, entre los cuales está Hop Frog, bueno, y uno de los más conocidos que es La Máscara de la Muerte Roja, por el ambiente aristocrático, el ambiente de nobleza y arquitectónicamente rico, en su combinación con la enfermedad, con la enfermedad mortal, con la peste que no se puede curar y que según, me encantó esa idea, según Sibelius Fractal, llegó de un barco que atracó, no recuerdo dónde, bueno, que en ese barco, casi lo dice así, en ese barco se generó esa peste, esa desgracia, y una vez que llegó a tierra firme, dice algo así como, y el mundo se contagió, o sea, en ese momento, o el universo, una cosa así. Esa fue una idea poderosa que me puso la piel chinita y que gocé muchísimo. Bueno, ya mencioné a Carpentier. Bueno, un ejemplo lo anoté aquí, está en la página 54. Ahí más bien les dejo de tarea para que lo lean. O bueno, miren, leo solamente 2 renglones de las 54 nada más para que vean ese tipo de riqueza. Dice, desde las 53 viene esto. Dice, la gran sala estaba atiborrada de espectadores. Las velas iluminaban la estancia dejando pocos espacios en penumbra. El cuchicheo crecía de rato en rato. Una que otra carcajada se ahogaba en el constante ir y venir de tacones y zapatillas de cuero. Algunas personas seguían entrando mientras saludaban a sus conocidos, hombres elegantemente ataviados con jubones en terciopelo y raso, asentían con la cabeza al encontrar su mirada con la de amigos o compañeros de la corte. Las damas presumían sus joyas, collares de perlas que caían por las gorgueras altas con lechuguilla. Ahorita pregunto eso. Otras llevaban motivos en hilos de oro y seda con bullones. Los verdugados rozaban unos con otros produciendo ciseos de telas satinadas. Y bueno, y sigue más, ¿verdad? Si mencionas, creo que es en la misma página, incluso la lechuguilla por un lado y el ixtle por otro lado, que son plantas que acá en esta región se aprecian mucho, seguramente allá donde están ustedes también, pero me llamó la atención su presencia en este ambiente. Seguramente tienes alguna explicación elegante que darnos, Alejandro. Y bueno, lechuguilla, ixtle, y el final, bueno, el final es excelente. Entonces, esta novela, Sibelius Fractal, ha sido para mí una inesperada alegría, un banquete de desgraciadamente poca duración, un platillo de esos carísimos que sirven en algunos restaurantes y que uno dice, pero ¿cómo si hay más plato que platillo en mi mesa, ¿no? Pero una vez que probamos aquello, la experiencia del paladar es inmensa, es intensa y se queda con nosotros no solo la primera noche, sino de ahí todas las noches para toda la eternidad. Leo ahora el último párrafo que les voy a leer. No es el último de la novela, es el de la página 31, porque se me hace otra reflexión fantástica con una redacción fabulosa. Página 31 es el inicio del capítulo 6 y con esto voy a terminar. Ángel Sibelius seguía a su maestro en la nevada oscuridad. El anciano caminaba sin prisa, midiendo cada paso. Al llegar a un recodo del camino, se internaron hacia una vereda secundaria, llevándolos hasta el centro del trigal que se agitaba como una bestia. Las espigas se movían de un lado a otro, como una bestia herida. Las espigas se movían de un lado a otro, mecidas por el intenso viento de invierno.
El maestro se sentó sobre una roca enorme. Los 3 granujas lo imitaron recostándose en la tierra húmeda. Edmundo Piler tosió, y vienen comillas. Ustedes vivirán de la risa. Destruyan el escenario. El mundo completo es lugar para actuar. No pierdan el tiempo construyendo teatros. Ustedes serán bufones o poetas. Sin público. Todas las personas son a un tiempo actores y espectadores. Han nacido para degradar la realidad. Llevarán la vida a su encuentro con la tierra. La acercarán a la tumba. Amortajarán almas para que surja una vida más alta. No es la cabeza su instrumento, sino el estómago. Reírse es negar y afirmar a la vez. Heidegger. Difícil trabajo el nuestro, queridos muchachos. Nos toca embriagarnos en la fiesta de los locos. Te agradezco mucho, Alejandro Aldana, haberme invitado a presentar esta maravilla que recomiendo a todo el mundo, y agradezco a José Falconi sus aplausos. Muchas gracias, Didier, y muchas gracias por tomarme en cuenta para esto. Gracias, Alejandro, por esta obra y por todas las que has hecho. Bueno, extraordinaria presentación del maestro Felipe Montes, y voy a pasar para que podamos presentar al maestro José Falconi, poeta, dramaturgo, narrador y guionista de radio y televisión, de los programas de radio Boca de Cien Labios, Alegoría y Andante, y expresivo del sistema de radio de televisión mexiquense. Él ha tenido premios como el de Bellas Artes Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer, el Premio Estatal de los Juegos Florales de San Marcos en Chiapas, Premio de Poesía en la Ciudad de México, tercer lugar en el Certamen Nacional de Guiones de Telenovela, convocado por Televisa, primer lugar en los Juegos Florales de Jiquilpan, Michoacán, el Premio Alejandro Arizaga para primera novela. Su ficha bibliográfica también se incluye en el Diccionario Enciclopédico de México, Humberto Muchacho, y en los diccionarios de escritores mexicanos editados respectivamente por el IMBA y la UNAM. Tiene de la obra publicada Cercadas Palabras, Variaciones sobre un tema y otros poemas, Agua Muerte en el volumen colectivo, donde los podemos observar, publicaciones de la UNAM, del IMBA, Escribo un árbol, también de la UNAM, La manzana que soltó la luna, Mixcoac, Reprensión del monte, carpeta de grabados de la ENAP, Corazón del sueño, del Instituto Mexiquense de Cultura, Cuadernos de Malinalco, Corazón del sueño, Escala roja, Pestañeo oscuro, ediciones, y del Centro Toluqueño de Escritores, Fragmentaciones, y luego Fragmentaciones y Escala Roja fueron reeditados por Coneculta Chiapas en el 2015 y 2016. También Un golpe de agua en el 2014, y su novela Neblina Morada es la última. Y perdón, que creo que la emoción me gana aquí porque estamos muy contentos de tener al maestro José Falconi con nosotros para los comentarios de la novela Sibelius Fractal. Bienvenido, maestro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A ver, permítanme. Quiero verlos a todos. Aunque no veo a Alejandro. Ah, ya está ahí, mi querido Alejandro. Felipe, no, pues padrísima tu presentación, tu disertación sobre esta novela, breve pero compleja, barroca. Y una novela que le tenemos que agradecer a Alejandro, que esté tan bien escrita y que tenga tanta intencionalidad de decir tantas cosas. Una novela que puede alegrarnos,
pero que también puede entristecernos. También es una novela, digamos, del desencanto de la realidad, que yo creo que es un tema que viene de antaño, ¿no? Que viene ya tiene una larga historia, porque somos los seres humanos, yo creo que estamos también desencantados de la realidad. De pronto, hoy en la mañana, paseando a mi perrita Akane, por ciertos rumbos de esta colonia donde vivo, pensé en Pasolini, en Pierpaolo Pasolini. En aquella película de Pasolini, que es El Evangelio según San Mateo, ¿no? Ese es el nombre de la película. Que creo que es al final de la película, porque la vi hace muchísimos años, de Pasolini, una voz en off dice, mientras se ven unas tomas, creo que del desierto, una voz en off dice que Dios le dio al hombre el libre albedrío y el hombre eligió el camino del desierto, ¿no? Que eso es terrible, ¿no? El hombre eligió el camino del desierto. Y tal parece, perdón, que la historia humana, digamos, confirma esta sentencia de que hemos elegido el camino del desierto. Yo escribí un texto que ya ha sido publicado, lo voy a leer, pero que es un texto breve, pero me sumo a todo lo que señalaste, Felipe. Me sumo tanto a lo que señalaste, Felipe Montes, que bien podría decir, seré breve, he dicho, y terminar mi participación. Y pasemos al coloquio si quieren. No, Sibelius Fractal, algo hay que decir, ¿no? La imaginación lúdica y alegórica de Alejandro Aldana ha encontrado su acertada expresión literaria en una narrativa de densidad poética. A ver, a veces decimos que una novela, que un texto tiene narrativa de densidad poética y es decir nada, ¿no? Es una simple expresión, pero bueno, yo agrego, la novela Sibelius Fractal, publicada por la editorial Camelot América, etcétera, ¿no? A ver, ok. El autor nos muestra en una sucesión de sueños y pesadillas sus amplias facultades para construir una erotizada trinidad, ¿no? Creo que hay esta trinidad en la novela. Mundo, deseo y muerte. Y aquí uso la palabra mundo en ese sentido en que, por ejemplo, se usa en Muerte sin fin de José Gorostiza, ¿no? Porque a mí me parece que Muerte sin fin de José Gorostiza, entre otros tópicos poéticos, toca este asunto de la lucha entre el caos y el mundo, ¿no? Construir un mundo para enfrentarlo, digamos, a un caos primigenio. Entonces, en ese sentido, mundo en cuanto a construcción humana, ¿no? Darle sentido al caos en que de pronto la especie humana se ve envuelta. A veces el mundo, ¿no? Esta negación del caos triunfa, pero a veces el caos es el que se impone, como sucede en, digamos, en hitos históricos terribles, ¿no? Paradigmáticos como la Primera Guerra Mundial, como la Segunda Guerra Mundial, o como esta Tercera Guerra Mundial que estamos viviendo casi sin darnos cuenta, lo cual es verdaderamente escalofriante. Bueno, entonces creo que hay esta trinidad. Mundo ¿qué será? Como un ejercicio de la voluntad humana para salir del caos. Deseo y muerte,
¿no? O sea, pulsión de vida y pulsión de muerte, que se potencia en ese penumbroso y especular juego de múltiples personajes en que Ángel Sibelius se fractaliza, ¿no? Yo creo que Ángel Sibelius no es un solo personaje, es toda una intencionalidad dentro de la novela y digamos que se prolonga en distintos personajes que van apareciendo en la novela. Él es el personaje paradigmático, el fractal, que se repite a diferentes escalas emocionales. Claro, los fractales, nosotros lo sabemos, son formas geométricas a la que puedes, digamos, reducir una visión, ¿cómo se dice?, ilustrativa del universo. Son formas geométricas que se repiten y que se parecen, pero que no son siempre las mismas, que van adquiriendo como distintos elementos, distintas intencionalidades, distintas sustancias, qué sé yo. ¿No? Él es el personaje paradigmático, el fractal que se repite a diferentes escalas emocionales en las estructuras básicas de la espesa o volátil humanidad que lo rodea, en medio de una cantidad ingente de peripecias, en un mundo que avanza por el sendero de agujas o por el de alfileres hacia el apocalipsis, hacia el caos. Como el poema de Muerte sin fin de Gorostiza, ¿no? Que termina en el caos, en el apocalipsis, en la muerte sin fin, en el anda putilla del rubor helado, anda, vámonos al diablo, ¿no? El diablo es el magister ludis del caos, ¿no? Las referencias históricas y el escenario cultural, que tú lo señalaste muy bien, hay un amplio escenario cultural que hay en esta novela, es, a mi sentir, el telón de fondo de esta pieza en sentido teatral, en que pasan muchas cosas, la historia termina, pero termina en lo mismo, en una repetición constante, en una repetición como diabólica, en esa serpiente mordiéndose la cola. En ese sentido, pieza en sentido teatral, en que se expresa una percepción neobarroca de la realidad, aderezada con aromas balsámicos o fragantes de diversas plantas, bulbos, hierbas y flores, humores malignos de infecciones mortales o de exoneraciones de animales y gentes, sabores de íngrimas colaciones o pantagruélicas comilonas, visiones de espanto mortuorio, de rostros deformados por los bubones de la peste negra entre esputos sanguinolentos, o de féminas de belleza angélica, de piel turgente de la madre mítica, lúbrica mujer niña, cuyas piernas pueden alargarse de manera interminable. Madre, mujer, niña libidinosa, que escenifica con su vástago una leyenda de los bosques, de la selva negra europea, a la que se le restituye toda su carga erótica y perversa. El hijo ángel lobo convida a Ofelia, la madre niña mujer, que exhibe sin recato su desnudez, a un ágape ritual en que se ayuntan Eros y Tánatos, comer la carne de la abuela y beber su sangre en una heterodoxa eucaristía. Sibelius Fractal, de Aldana, historia de conceptual barroquismo entramada a través de una tensión articulatoria en el lenguaje que dinamice el corpus narrativo por medio de una selección de imágenes que tiro por viaje, para decirlo coloquialmente, poetizan
la realidad objetiva. Así, verbigracia, tenemos que los años pasan como un cortejo de sombras, ruinas de un pasado incierto como la noche, vigilia reflejada en el espejo del sueño, la niñez, una flor que se deshace en las manos de la eternidad, y muchos ejemplos más. Formas de dicción que le confieren misterio, fantasmagoría, voces nostálgicas y líricas que le dan a la fábula un acento funambulesco y poético. El viaje de la troupe de Edmundo Piler, el maestro, la encarnación del deseo, para mí es eso, la encarnación del deseo de Ángel Sibelius de ser poseído, gobernado, amado y castigado por un padre rey, así sea este un cómico alcohólico y demente. Es un viaje mágico y misterioso de iniciaciones férvidas para presentar en Londres, ante la reina Isabel I y su corte de notabilísimos, una obra que al cuestionar el linaje real pone en entredicho la legitimidad de Isabel I. Es entonces que, como en un cuento de Edgar Allan Poe, La máscara de la muerte roja, se manifiesta la ominosa realidad que genera el pánico, aún en la propia reina que huye transformada en un rinoceronte blanco. La siniestra peste ha llegado al recinto palaciego. El origen de esta mortal calamidad tiene un nombre, Yersinia, la mala mujer, la bruja encantadora que seduce al santo varón Fray Rodrigo de Asís. ¿No? Este santo varón combina el nombre del Cid Campeador con el de San Francisco de Asís, ¿no? De una manera muy emblemática. Y que es un diabólico ayuntar frente al altar mayor, y que en un diabólico ayuntar frente al altar mayor transmite al fraile la bacteria de la peste, Yersinia, Yersinia, Yersinia pestis. Despecho, desencanto, angustia han acompañado siempre el destino de los hombres. Así que, lo repito, ¿no? Porque creo que esto es importante en la novela. Despecho, desencanto, angustia han acompañado siempre el destino de los hombres. Así que, ¿por dónde caminaremos? ¿Por la vereda de agujas o de alfileres? Pues las dos son punzantes, ¿no? Bueno, es mi texto. Y muchas gracias por invitarme a participar. Abrazos. También extraordinario ha estado el maestro Falconi con la presentación de la novela Sibelius Fractal. Y ahora vamos a tener el honor y el gusto de presentar al maestro Alejandro Aldana Selshok. Él tiene doctorado en educación, especialidad en filosofía, maestro en estudios humanísticos, especialidad en literatura. Es miembro del Seminario de Cultura Mexicana, del Consejo Editorial de Conecculta Chiapas, y recibió el premio Pergamino Juan Rulfo Urepech, el premio Caballero Águila de la UNACH, la Fundación Mario Magaña, y el premio nacional de Conalitec, Bibliotecas de Aula. Y ha impartido durante más de 20 años talleres de creación literaria y de filosofía. Fue maestro de narrativa en la Escuela de Escritores de Sogén, Chiapas. Ha escrito en revistas como Tierra Adentro, Replicante, Nexos, la Revista de Artes del UNICACH, Obagma del UNICACH, La Señal de la SEP, el suplemento La Hojarasca del periódico La Jornada, y ha publicado, entre otros títulos, Tiempo a Contrapunto por la UNAM,
las novelas Donde nace la noche, Años de carnaval, Nudo de serpientes, que tuvo el premio Espejo de Urania de la SEP de los libros de Rincón, los cuentos Tierra de Dioses e Inventa la Memoria, la antología intercultural de letras chiapanecas, Los abismos de la palabra, por la UNICH, la ópera para niños, La flauta mágica de Papageno, la historia del cuento en Chiapas y la historia de la novela en Chiapas, Dónde nacen los cuentos, y algo por la que yo empecé a leer al maestro Alejandro Aldana, Bajo la pálida sombra de Mozart, Los cavernícolas consentidos, y otro, El texto literario como partitura. Así que tenemos a un maestro cuyos libros ya han sido estudiados, como El reino de la intriga de Vladimir González, o en Paseos por la narrativa de Chiapas de René Correa, el UNICACH, Acontecimientos históricos y su productividad en el mundo cultural hispánico de Marco Kunz, que son donde ya han estado revisando lo que el maestro Alejandro Aldana escribe. Y sin más preámbulo, vamos a dejar al autor de la novela Sibelius Fractal. Me siento muy cómodo y con tres grandes maestros. Maestro Aldana, adelante. Hola, buenas tardes. Primero, después de todo lo que dijeron, pues creo que me recomienda mi director técnico que no hable, para no echar a perder todo lo que han dicho, estropearlo, pues ya está en mis manos, ¿no? Y bueno, el reconocimiento a nuestro querido poeta José Falconi en este homenaje muy merecido que se está haciendo. Y yo repito, siempre es necesario regresar a la obra de Falconi, leerlo, discutirlo, hacer una fiesta de las letras de José Falconi, y que pronto ya tenga el maestro el premio Chiapas, que sería una manera de dignificar el premio Chiapas, que de repente ya le hace mucha falta. Bueno, pues Ángel, Sibelius Fractal es una novela que hace un diálogo, ¿no? Es un diálogo, yo lo veo ahora, después de escucharlos a ustedes también, nuevamente como un diálogo entre la modernidad y la posmodernidad. Lo que nos decía el querido Felipe Montes, y agradezco mucho sus palabras, lo que nosotros vamos encontrando es un poco también un diálogo con la misma literatura, es decir, cómo la literatura se desdobla en una meta relación con ella misma y establece lo que podríamos llamar reglas. Este mundo de las reglas nos implica volvernos a pensar como, no solo como lectores, escritores, sino también como parte de una realidad que es también literatura. Entonces, esta relación y este diálogo que está en Sibelius Fractal es un poco esta otra mirada de lo dionisiaco en el fondo, que está hablando con la razón, una razón que tiene esta otra parte que nos dice Federico Nietzsche en el nacimiento de la tragedia, que es su tesis doctoral. Nietzsche nos dice, se recordarán ustedes, que es esta relación de lo apolíneo y lo dionisiaco, donde lo apolíneo va a venir a ser esta mirada que trata de darle forma al caos que hablaba Falconi. O sea, el mundo caótico, el caos, que es como un primer dios en la mitología griega, genera la necesidad, una necesidad dialéctica de un nuevo Dios que sea el que venga a armonizar, es decir, el cosmos. El cosmos, este otro Dios que va a dar o tratar de hacer un orden, tratar de generar lo que Falconi también decía, lo que era el mundo, ¿sí? Un mundo que al ser creado es un mundo no naturalizado, es decir,
es un mundo que no nace, si lo queremos ver así, desde los dioses, sino que nace desde los hombres. Y ahí ya lleva su derrota, ¿sí? Es un mundo creado por los hombres, no creado por los dioses, y el hombre crea el mundo a través del lenguaje. De ahí lo que nos decía Felipe Montes de la relación con Heidegger. Esta mujer, Emilia, que aparece en la novela, que habla y habla y habla, pero su propia mente la va corrigiendo en el camino y le va diciendo, no hablaste bien, no son las palabras adecuadas, no es lo que quisiste decir. Es como el ser humano está atrapado en el lenguaje, y cuando en efecto las palabras se separaron de las cosas, comienza una nueva realidad que artificial, y que lo dionisiaco, lo caótico, lo que se desborda, eh, la embriaguez que puede haber en las relaciones sociales, y por eso la novela camina mucho en la Edad Media, aunque bien dicho, como lo dice Felipe, no se restringe a la Edad Media, porque las relaciones temporales que tenemos en la novela son de un aglutinamiento, Foucault lo llamaría como la heterocronotopía, ¿sí? Es decir, eh, el, el espacio está visto en una complejidad que incluye varios espacios, ¿sí? Y lo mismo es con el, digámoslo a grandes rasgos, con el cronotopo. Es decir, también el tiempo está aglutinando otros tiempos, y se rompe el tiempo de la modernidad, es decir, el tiempo lineal, en el que podamos nosotros identificar épocas bien fijadas en la historia. Dionisio llega y rompe otra vez ese pretendido mundo ordenado, lo vuelve a romper, y entonces el tiempo se vuelve a embriagar, digamos, ¿no? El tiempo y el espacio se embriagan, se enamoran, copulan y nos dan una nueva temporalidad y espacialidad. Entonces, en el ser humano, visto así, es un espacio temporal. Los diría Heidegger que el ser humano es el propio tiempo, ¿no? En el ser y el tiempo, es decir, el tiempo no es un agente externo de la realidad humana, sino que por el contrario, el tiempo mismo es el ser de lo humano. Y esto, recordemos que está tomado en Nietzsche, que Nietzsche nos dice, somos puro devenir, ¿sí? Puro devenir, y en ese puro devenir está el configurarnos a nosotros, a los seres humanos, a las sociedades, como el tiempo mismo. Entonces, al romper el tiempo lineal de la modernidad, nos encontramos con otra vez Dionisio vuelve a beber en nuestra seriedad, y por eso viene la carcajada de Aristófanes, que está en la novela presente, aunque nunca lo menciono, creo, pero Aristófanes está riendo en toda la novela, se está riendo de lo que pretendidamente tenemos como lo estructurado, como lo ordenado, ¿no? Que, es decir, de Apolo, este Apolo que aparece en la novela, aunque tampoco lo menciono, pero es un Apolo que quiere ordenar el mundo, pero Dionisio, los saltimbanquis, el maestro, el doctor Diablo, la misma relación entre Sibelius y su madre, es una relación que rompe lo que nos habían dicho que tenía que ser la relación filial, ¿sí? Entonces, este Edipo, otra vez, que va vagando en las tierras griegas del gran Sófocles, cuando Sófocles decía, yo hago la verdadera tragedia porque Esquilo hace excelentes tragedias, pero no sabe que las hace, ¿sí? Vean lo que decía, para Sófocles, uno de los errores de Esquilo era no tener conciencia de su creación, ¿sí? Y Esquilo dice, yo hago también muy buenas tragedias, pero sé que las hago. Y vean las dos diferencias importantísimas
que se van relacionando, y después va a venir lo que nos dice Nietzsche, que va a ser Eurípides el gran traidor de esta relación trágica con Dionisio, porque Eurípides va a intentar quitar a Dionisio del espectro y que aparezca Apolo, ¿sí? Pero tampoco lo logra. En la novela creo que son estos, como bien lo decía tanto Falconi como Felipe, la novela es una caja de resonancia. Es una caja de resonancia cultural, temporal, espacial, en donde se cruzan los aspectos culturales y de formación de una sociedad y de llegar a lo que conocemos como una especie de ente, ¿sí? En donde el ente está ahí, es decir, el ente es entendido como los entes, o el ente es todo aquello que forma el mundo, ¿sí? Para no hacer la diferenciación entre el ser y el ente. Nosotros podemos relacionarnos con el ente. Por eso los Santilbanquis van en este camino iniciático, en donde quien se va transformando interiormente es Ángel Sibelius, pero que Ángel Sibelius es uno, pero también son tres, ¿sí? En esta Trinidad, y la Trinidad que también nos dice Falconi, ¿no? Entonces llegar en los ecos que encontrábamos en la novela, que nunca están dados de manera clara y que es muy tangencial la estructura o la forma como estoy trabajando, mucho como el sentido que decía T.C. Eliot cuando una persona, un amigo de él, rompió con su novia, y entonces dice, pues puede estar el poeta que llega cerca del río, se sienta en una banca al lado de un farol y habla de que rompió con su novia, pero está el otro poeta que habla del farol, ¿sí? Y en este caso yo estoy hablando del farol, ¿sí? Y por eso es una manera indirecta de relacionarnos, pero finalmente, como nos lo dice también Heidegger, la relación con el lenguaje va a ser fundamental, porque nunca podremos tocar el interior de las cosas, o sea, no podemos tocar el ser mismo de la cosa, sino que solo tenemos la aproximación a la cosa a través del lenguaje. Y por lo tanto, si nosotros somos lenguaje y nos relacionamos con el lenguaje, no podemos hacer otra cosa, estamos impedidos a hacerlo de otra manera. El espectáculo, ¿no? Como nos lo dice Aristóteles en la Poética, participa de la relación social, es decir, el teatro se convierte en una representación, y volvemos a Schopenhauer, voluntad y representación. Está la representación, pero el mismo maestro nos dice que la representación no es en escenarios, la representación verdadera es en la vida, y quizá la más verdadera es en el espíritu del humano, ¿sí? La verdadera representación es espiritual, espiritual en el sentido filosófico, no, para no confundirnos, ¿no? Pero sí en la parte espiritual. Es ahí donde está la verdadera representación de lo humano. Por eso la máscara es algo que no nos podemos quitar. Aun cuando queramos decir que no tenemos la máscara puesta, siempre está puesta. Acordémonos que persona viene del latín personae, que quiere decir máscara. Entonces, tenemos siempre la máscara, una máscara que se va intercambiando. Dice Nietzsche también, quienes aman la verdad siempre aman la máscara, ¿no? Entonces, por eso los personajes siempre están en una búsqueda del disfraz. Ángel Sibelius siempre está disfrazado. Recorre, por ejemplo, toda la tradición de los hermanos Grimm, de los cuentos que se van recogiendo en la Alemania todavía no unificada, y que forman un espíritu nacional, o que se usa para un espíritu nacional. Es decir, la ficción genera un espíritu nacional. Vean, el monstruo tiene pies de barro, y entonces por eso todo nacionalismo se cae al primer golpe, porque los pies son de barro. Y entonces
vemos a Sibelius caminar por Francia, caminar por Inglaterra, pero que esa espacialidad simplemente le da un tipo de escenario, pero que en realidad el escenario fundamental de los personajes es en el espíritu. Podrían estar en la India y podrían estar en Japón y estar viviendo lo mismo porque entienden que la realización del ser va a estar en lo espiritual y no tanto en la exterioridad de la espacialidad, ¿no? Entonces, visto también como nos lo decía Kant, ¿no? Que las categorías de espacio y tiempo solo son categorías del sujeto cognoscente, ¿sí? Que le permiten relacionarse con el mundo, pero esas categorías no existen en el mundo mismo, ¿no? Da hasta miedo, ¿no? Entonces, eso está ahí, creo que está en la novela, y el disfraz, o sea, Sibelius y los otros personajes solo se pueden mostrar tal cuales son cuando están disfrazados. No se pueden mostrar en su desnudez porque dejarían de ser ellos mismos. Entonces necesitan el disfraz para mostrarse como lo que realmente son. Por eso van pasando con todas estos cuentos, La Caperucita Roja, que yo hice un estudio de los cuentos medievales y un libro que seguramente conocen ustedes, que es la Gran Cacería de Gatos. Ahí hace un estudio sobre cómo estas narraciones en Francia y en Inglaterra fueron fundamentales para cohesionar esos países que estaban en formación. Entonces, La Caperucita Roja, que es un cuento que nos lo han presentado muy edulcorado a través de Disney, en realidad es un cuento que incluso sirvió para los estudios tipo de estructuralistas que hacían, porque se repiten, por ejemplo, hay una Caperucita Roja en Francia, hay una Caperucita Roja en Inglaterra, incluso hay Caperucita Roja en la India, hay en China, hay en Japón, que esencialmente es el mismo cuento. Y el que yo cuento ahí, cuando cortan a la abuela y se la comen y su sangre la sirven en jarritos, era una versión que se contaba en Francia, ¿sí? Es decir, no me la inventé yo, sino que era una versión francesa de lo que era la Caperucita Roja. Entonces, regreso a este diálogo entre modernidad y posmodernidad, donde el planteamiento va un poco más allá de la propia narración, sino que también afecta a la escritura misma de la novela, es decir, las grandes verdades, los grandes relatos que nos habíamos construido en la modernidad para cómo se escribe una novela, ¿sí? Desaparecen. Y si recuerda, pero tiene un antecedente que vamos a encontrar desde Aristóteles en la Poética, donde nos habla Aristóteles de las tres unidades, unidad de acción, unidad de espacio y unidad de tiempo, que eran así como las grandes verdades. Tú no podías crear tragedias si no las respetabas. Y eso saltó a la novela en la modernidad, en la novela moderna, y la seguimos respetando hasta el siglo XIX. Y ya en el siglo XX empieza la descomposición de esto. Y si nos vamos nosotros al siglo XVI, Lope de Vega, que también aparece mucho en esta novela, Lope de Vega en su libro famoso del arte de escribir obras de teatro, dramas, él empieza a decir, bueno, podemos incluso descomponer las tres unidades. Entonces, lo que yo quise hacer también fue romper las tres unidades, unidad temporal, unidad espacial y unidad de acción, ¿sí? Romperlas las tres y entrar en una nueva textura narrativa que nos presentara otra vez un mundo dionisiaco, en donde Apolo no estuviera ahí metido queriendo ordenar las cosas y que ese Dionisio nos fuera llevando. Y por lo tanto lo diabólico, como bien lo mencionaba Felipe y lo mencionaba José Falconi, está presente, porque el diablo es fundamental. El diablo, desde antes de lo judío cristiano, va a ser ese Dionisio, pues. El diablo es Dionisio con otra máscara, ¿no?
en el fondo el diablo es el gran Dionisio, es este gran embriagador que hace que el mundo realmente se mueva. Entonces ahí entendemos, yo creo, un poco lo que decía Federico Nietzsche cuando dice, no podemos nosotros creerle mucho a la razón, cuando la razón llegó hace apenas 5 minutos a la fiesta, ¿sí? Cuando las pasiones y los instintos llegaron hace 20 años a la fiesta. La razón acaba de llegar y nosotros hemos hecho una fiesta así fenomenal a la razón y le hemos dado todas las armas, nos desplegamos a ella y caímos en su enamoramiento, nos arrobó y nos trasladó a cegarnos los ojos, ¿sí? Y caímos presa de la razón. Cuando apenas llegó a la fiesta hace 10 minutos y ni la conocemos mucho, es una muchacha que acaba de llegar al pueblo, que no sabemos si se hospedó en un hotel o está en un hostal, no, llegó a la fiesta como Yersinia, pero nos metió ahí la peste, ¿no? La peste, por supuesto, como ustedes bien lo dijeron, la peste es una peste de tipo moral, ¿no? La peste que está sufriendo la humanidad es una peste moral. No es solo una peste física, ¿no? Ese barco que nos decía Felipe, donde va viajando la peste y que llega a Inglaterra y de repente ya todo mundo está contagiado de esa peste, es la peste moral que estamos viviendo hasta nuestros días, ¿no? Es decir, Yersinia sigue durmiendo en nuestras camas todas las noches con nosotros. Yersinia está ahí, nos abraza y nos seduce, y cuando seduce Yersinia al prelado de la Iglesia Católica, dice algo ahí que dice, y fue lo más poderoso porque nos contagió a través de la fe, ¿sí? Eso lo dice, y que después eso nos llegó a través del cristianismo y que también fue otra forma de peste. Pero bueno, para no hablar demasiado y si quieren después entramos al coloquio, pues les agradezco muchísimo su lectura. A veces uno escribe pensando en un lector ideal y algo maravilloso es que el lector ideal se corporiza y hasta tiene nombre, se llama José Falconi y se llama Felipe Montes y uno pues se queda impresionado y es un regocijo pues tener alguien que te lea en esa profundidad y en ese nivel de comprensión. Muchísimas gracias. Gracias, maestro Aldana. Y de antemano ya los vamos a comprometer a los tres para un diálogo, fíjense, de acuerdo a la novela Sibelius Fractal, el maestro Falconi con Neblina Morada y el maestro Felipe Montes con La Hacienda de la Soledad. Adelante, maestro Falconi. Bueno, yo quiero decirles que estoy realmente muy contento. Hay que celebrar de verdad, de manera muy jubilosa, esta novela de Alejandro Aldana. Los quiero muchísimo, pero al 6:45 tengo que dar un curso por estos medios. Entonces, como que me voy a ir despidiendo. A lo mejor digo alguna cosita por ahí de que, a ver, la construcción del ser por la palabra, decía Heidegger, ¿no? La construcción del ser por la palabra. El lenguaje casi como un don divino, ¿no? Que nos viene hasta de los textos bíblicos y de San Pablo y de la construcción de la Iglesia Católica, etcétera. El lenguaje como un don divino, pero un don también envenenado, Felipe, Alejandro. No es un don, ¿cómo decirlo? Absolutamente o totalmente santificado. Es un don también envenenado. Porque el lenguaje es el instrumento también, así como es el instrumento para la construcción de los mundos, para esa ordenación del caos,
también es el instrumento para desordenar el mundo y hacerlo regresar al caos. El mismo lenguaje, ¿no? Una espada, un arma de doble filo. Entonces, eso es muy interesante y creo que también eso está de alguna manera en Sibelius Fractal, ¿no? El lenguaje construye, pero también destruye, ¿no? Y aniquila esos mundos que se han construido a través del lenguaje, a través de la palabra. Entonces, repito, es un don, pero es un don divino que lleva su dosis de veneno. Nada más. No sé qué piensas. Pero, gracias, queridos maestro Falconi. Me tengo que ir. Gracias, maestro. Y ya para cerrar, le voy a dar la palabra para el maestro Felipe Montes, si quiere despedir, y vamos a cerrar la sesión. Bueno, pues me quedo con el gran gusto de haber escuchado a José Falconi, a Alejandro Aldana, a ti, Didier, con un montón de dudas y muchas preguntas con respecto a la novela, Alejandro. Esta presencia del ser en el tiempo de Heidegger, de las palabras y las cosas de Foucault, de las palabras de Sartre, de Wittgenstein, que no lo hemos tocado y seguramente tienes ahí todo un componente hacia la novela. Las preguntas que te fui haciendo en la presentación también, pero eso nos va a invitar a que cuando José Falconi termine el curso, ¿verdad? Bueno, termine, quizá no hoy, sino cuando termine de dar toda la serie que es ese curso, nos podamos juntar de nuevo, ya lo prometió Didier, y los cuatro volver a platicar aquí a gusto sobre Sibelius Fractal y sobre el resto de tu obra y la obra de Falconi y la obra de Didier y lo que podamos aportar. Así que muchas gracias, Didier. Gracias, José Falconi. Bueno, Felicidades, un Alejandro abrazo a todos. Por todo. Abrazotes. Amigas y amigos, y continuamos en esta Flip 2022.